cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Frente a la visión bolivariana de liberación e integración de América Latina, se levanta la doctrina Monroe con corolario de Roosevelt, que implica carta blanca a intervenciones nefastas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe para convertirnos en patio trasero del imperio. Es a finales del siglo XX y del siglo XXI cuando América Latina comienza a recobrar de nuevo la independencia, afirmar su soberanía y promover políticas orientadas hacia el desarrollo endógeno, la inversión social, la inclusión. Esto acompañado de una búsqueda de nuevos esquemas de integración sur-sur, generando todo tipo de reacciones y conflictos con las élites locales e internacionales que rechazan estos procesos de democratización política y socioeconómica. La primera elección del presidente Chávez en 1998 y la constituyente, nuestro proceso constituyente, la Constitución del 99, aprobada en referéndum por el pueblo venezolano, constituye un hito en este proceso de concienciación y dignificación de los pueblos. Quien solo se informe por la gran prensa solo recibirá una visión interesada y manipulada, que magnifica problemas que pueden existir y cuando no existen los fabrica sin ningún tipo de contexto y sin ningún tipo de rigurosidad ni ética. Se ignora la fortaleza, la transparencia de nuestro sistema electoral o se intenta invisibilizarlo. Se ignora la evolución de acciones desestabilizadoras, como las que ocurrieron en 2002 y subsiguientes, y la recién llamada salida, que es criticada incluso por la propia oposición venezolana. Se intenta negar el respaldo popular que tiene el gobierno del presidente Maduro, cuando se cuadriplicó su apoyo en la última elección municipal, más allá del apoyo que ya había recibido en la elección presidencial. Se intenta ignorar que detrás del contrabando de extracción, el acaparamiento de divisas, la manipulación en el ámbito cambiario para agudizar problemas que son estructurales e inherentes a una economía rentista como la nuestra, están detrás. Los grandes intereses que están detrás del contrabando de extracción de alimentos y gasolinas, de la manipulación cambiaria para generar más desestabilización. Se manipulan complejos problemas, un problema global de América Latina que es la inseguridad. Sobre ese tema quizás el doctor Luis Brito puede decir cosas muy interesantes que me comentaba y seguramente la va a tocar. Yo lo voy a dejar así. Se manipula y se magnifica terriblemente ese problema. En un país donde el 80% de los medios son privados, donde hay un discurso evidentemente opositor, se habla de falta de libertad de expresión y se trata de convencer al mundo de ello. En un país donde tenemos una política internacional
abierta, en procura de un mundo multipolar, pluricéntrico, donde democratización de los organismos internacionales, se nos trata de aislar, se nos trata de señalar como Estado forajido, se nos vilipendia, se nos calumnia, para evitar que el referente de la revolución bolivariana, democrática, sea mirado en su justo valor por el resto de los pueblos del mundo. Por eso la importancia del espacio de reflexión que buscamos con este evento, con personas tan calificadas como Luis Brito, Joan Garcés, en este aniversario de conmemoración de la independencia, para analizar la actualidad en el marco histórico riguroso, qué está en el fondo de estos conflictos, qué está en el fondo de la narrativa que proyecta la prensa hegemónica, qué posibilidades tenemos y cómo lograrlo, de avanzar en estos procesos de transformación por el logro del buen vivir con las particularidades históricas y las circunstancias de cada país. Estaba releyendo antes de venir para acá la intervención de Bolívar en el Congreso de Angostura, el énfasis que pone en las leyes, en los códigos, en que la ley es más fuerte que la tiranía, en que la forma de gobierno democrática es débil y que su estructura debe ser la de mayor solidez y que sus instituciones consultarse por la estabilidad. Es un discurso realista de los problemas que encuentra en esa fase revolucionaria, que no son menores que los que encuentra en estos momentos la revolución bolivariana en Venezuela. Naturalmente en un contexto nacional e internacional radicalmente distinto, donde algunos factores son mucho más favorables que lo eran en aquel momento, pero otros están ahí, estaban entonces y están ahí. Bolívar se refería a la alianza de los países conservadores de Europa que a través de España intentaban restablecer el absolutismo en América, y cuando uno reflexiona sobre la injerencia en los procesos revolucionarios actuales, sobre todo los que van orientados en una perspectiva no capitalista, una perspectiva socialista, hay que hablar igualmente de alianzas, alianzas interventoras. Hay un centro de coordinación o unos centros de coordinación, pero son actuaciones coordinadas. Están operando en el caso de Venezuela actualmente y en otros países, y han operado antes en otras experiencias. Yo, por mis propias circunstancias personales, recuerdo ahora un discurso en el que estaba yo presente, en que tomó la palabra Pablo Neruda, y tomó la palabra el general jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército de Chile, el general Prats. Esto era diciembre del año 72, Estadio Nacional de Chile. Regresaba el embajador Neruda de París, donde había dimitido por razones de salud a su patria, y fue recibido en el Estadio Nacional en una gran manifestación. Tomó la palabra el general Prats para desarrollar la idea de que el mundo iba en una dimensión, estaba entrando en una dimensión de multipolaridad, y eso permitía pensar que la experiencia democrática y revolucionaria chilena tenía un espacio que se estaba abriendo y desarrollando. Y tomó la palabra después el poeta, y con esa intuición de los poetas, Neruda centró su intervención en la evocación de España, año 36, y dibujó un fresco de su angustia y su temor de que se podrían estar reproduciendo en el Chile de aquel momento las tensiones y las circunstancias que desembocaron en una situación de enfrentamiento interno entre españoles que él vivió y que en su fase de preparatoria, y que le llevó a solidarizarse con los republicanos españoles de la forma que es conocida cuando estaban sometidos a tan gran represión. Prats era un militar, pero Neruda era un poeta, y sin embargo el enfoque del poeta creo yo que era más acertado, visto retrospectivamente, que el del militar. 9 meses después, ese Estadio Nacional era un campo de concentración y de torturas. El Neruda moría en gran parte acelerada su enfermedad por el impacto emocional del golpe insurreccional en Chile, y el general Prats era asesinado año y medio después en Buenos Aires.
Pues bien, hay una manifiesta y conocida hoy intervención para ahogar el proceso revolucionario en Chile. Y en la medida que se conocen los instrumentos, uno observa que están presentes hoy en día de manera equivalente en las circunstancias actuales del mundo. Muy importante, Luis Brito lo ha desarrollado en algunos de sus libros, la utilización de los medios de comunicación. Justamente hace unos pocos días se publicó el memorándum íntegro de la conversación que sostuvo el dueño del periódico El Mercurio, el mayor y más influyente periódico de la derecha chilena, 10 días después de la elección presidencial de 1970, en la Casa Blanca, auspiciando la intervención militar norteamericana para provocar un golpe militar y evitar que el resultado de las elecciones presidenciales, limpias y democráticas, pudiera permitir que se sentara en el sillón presidencial el presidente Salvador Allende. Y ese memorándum se ha desclasificado prácticamente de manera íntegra, y ahí se ve al dueño del Mercurio pasando revista con el jefe de la CIA en ese momento, Richard Helms, en presencia del presidente de una multinacional, la Pepsi-Cola en este caso, pero cambien ustedes los nombres, cambien de las empresas, cambien los nombres de las personas, pero las instituciones están ahí. Un gran medio de comunicación, una empresa multinacional y los servicios de intervención en el extranjero, pasando revista a de qué forma se puede impedir que la democracia chilena siga adelante y hablando de nombres y apellidos de personas que podían llevar adelante un golpe militar, sus rangos militares, etc. 14 de septiembre del año 70. Tardaron 3 años, pero finalmente el plan lo pudieron consumar. Los mecanismos de intervención son conocidos. Es el plan de desestabilización más importante, en palabras del sucesor de Helms en la CIA, el autor de un libro que se llama Honorable Men, el plan de desestabilización más vasto que en la historia se había llevado a cabo por parte de Estados Unidos. Y cuando se habla de desestabilización, es de desestabilización de acción psicológica, de ahí la importancia de los medios, de desestabilización social, agudizando las contradicciones entre distintos sectores sociales dentro del sector que apoyaba al gobierno y también de los que estaban en la oposición, desestabilización económica, cerrando lo más posible los circuitos financieros internacionales. Había una especie el gobierno de Chile entonces hablaba de un Vietnam silencioso, el bloqueo financiero. La orden de Nixon, presidente de Estados Unidos, fue hacer gritar de dolor a la economía chilena para provocar de esa forma un malestar que pudiera ser favorable a justificar una insurrección militar. Actos de terrorismo, actos de sabotaje, todo esto movilizando a la coalición, que en aquel momento estaba integrada pues, por países de Europa Occidental que financiaban algunas de las actividades de subversión, o, por ejemplo, la propia Venezuela fue movilizada bajo el gobierno de Caldera para que las exportaciones de petróleo, pues en vez de ser pagadas a las importaciones en Chile a 3 meses, como se solía hacer en ese momento, no le entregaba el petróleo, sino pagaba cash antes de recibir el producto, lo cual tenía un efecto muy negativo porque se sabía que había pocas reservas en divisas en ese momento. Bueno, lo interesante en este contexto en que estamos hablando hoy es que en mi análisis, y yo podría reducir a 2 factores, digamos, lo que creo que debe desprenderse de esa experiencia, y creo que los venezolanos lo han estudiado atentamente. Primero, el retraso en recurrir a las elecciones y al referéndum para poder salir del bloqueo institucional al que esta subversión y plan de desestabilización había llevado. El 11 de septiembre, el día del golpe, el presidente debía precisamente convocar un referéndum, pero
adelantaron el golpe para evitarlo. Y la segunda es la falta de preparación de una articulación entre los sectores democráticos y republicanos de las Fuerzas Armadas y el pueblo organizado que estaba sosteniendo el gobierno. Tal como yo veo desde fuera el proceso revolucionario venezolano, con todas las reservas, porque soy un observador distante, aunque no indiferente, creo que esas dos lecciones fueron aprendidas en el caso venezolano, y el recurso permanente a darle la palabra al pueblo a través de elecciones democráticas y limpias ha sido permanente desde que se inició el proceso actual, e igualmente la previsión de una articulación entre los militares republicanos y la organización popular, creo que igualmente está presente, por lo que a mí me parece desde afuera, en las previsiones del gobierno venezolano. Y las pocas precauciones, no obstante, nunca son bastantes. Lo que pasó en el año 2002 nos lo recuerda, un golpe que, viéndolo desde la experiencia que yo tuve, aplicó en Venezuela la mayor parte del modelo que se aplicó en Chile entre el 70 y el 73. Fracasó en el caso de Venezuela, entre otras cosas porque ya el mundo había cambiado. En el año 2002 la América Latina no era lo que era en el año 73. El golpe en Chile, el resto de América Latina no pudo hacer nada por parar a los golpistas, aún quienes lo querían. Había gobiernos que simpatizaban y que apoyaban el proceso democrático revolucionario chileno, por ejemplo, el gobierno de México, en aquel momento bajo la presidencia del presidente Echeverría, ¿no? Por supuesto, también apoyaba el gobierno de Cuba. No pudieron hacer absolutamente nada y veían venir el golpe. Todo el mundo lo veía. En el caso del año 2002, las circunstancias no son las mismas y la propia realidad interna venezolana es distinta. El golpe fracasa. Sin embargo, lo que a mí me interesa subrayar en estos momentos es que la previsión de que esos mecanismos de desestabilización van a operar y van a ponerse en marcha es una previsión absolutamente necesaria. Es una ilusión pensar que no se van a poner en práctica. Y al mismo tiempo son y deben ser enfrentados con posibilidades de éxito si se anticipan que van a operar y si se toman a tiempo las medidas adecuadas, concienciación de la población, organización, medidas económicas para evitar precisamente las consecuencias de los bloqueos financieros. En el caso de Chile, la administración Nixon puso en el mercado las reservas estratégicas del principal producto de exportación de Chile, el cobre. Y en el caso actual de Venezuela, pues se habla también de que Estados Unidos pueda poner en el mercado reservas estratégicas de petróleo para reducir el precio en el mercado internacional y reducir por consiguiente la entrada de divisas en Venezuela. Es distinto el contexto, son distintas las circunstancias. Venezuela tiene hoy más posibilidades que tenía en aquel momento Chile, pero el intento de utilizar este mecanismo hay que prever que estará siempre presente. Y sobre todo lo que ha cambiado es el contexto internacional. Y por consiguiente, en mi opinión, uno de los mecanismos de defensa contra estos planes de desestabilización es enfatizar una y otra vez, y en ese sentido el mensaje de Bolívar es igualmente permanente y presente, en la fuerza de la ley, en este caso la ley internacional, frente a las violaciones sistemáticas que se están produciendo, interviniendo en países, en varios continentes, sin el acuerdo del único organismo legitimado para permitir ese uso de la fuerza, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el capítulo 7 de la Carta. Y
Otra manifestación igualmente que debe ser denunciada desde el punto de vista del derecho es una especie de magnificación del Plan Cóndor, aquellos planes delictivos contra el derecho internacional que se desarrollaron en el cono sur de América Latina. Pienso, por consiguiente, en resumen, yo voy a escuchar ahora las palabras de Luis Brito, visto desde afuera, que el proceso revolucionario venezolano tiene muchas dificultades, está pasando por momentos muy difíciles, pero sí tienen y desarrollan las bases sobre las cuales se mueve, de organización popular, de democracia efectiva y de atender a las necesidades y aspiraciones de la inmensa mayoría de la sociedad venezolana, podrán hacer frente y desbaratar con la ayuda de América Latina, en primer lugar, a estos planes de desestabilización. Nada más. Yo soy muy disciplinado, aunque no lo parezca, y entonces me atengo exactamente a lo que dicen, lo que nos fijaron en la conferencia, procesos transformadores en Venezuela y América Latina, desafíos y conflictos. Hay que empezar agradeciendo la extraordinaria presentación del embajador Mario Isea. Me disculpa de señalar toda la impresionante serie de logros sociales, económicos que ha habido en el proceso bolivariano. Meramente añado algunos nada más en perspectiva, porque hay una cifra, y no teniendo en cuenta que Venezuela tiene apenas, se acerca a los 30 millones de habitantes, no son significativas. 1 de cada 3 venezolanos está estudiando, la inmensa mayoría en institutos gratuitos. En Venezuela eso no significa nada en Europa, pero en América Latina sí. Se venció el analfabetismo. Yo digo esto inocentemente en otros países latinoamericanos y hay una enorme ovación. En Venezuela, 1 de cada 9 personas, de cada 9 venezolanos, está estudiando educación superior, lo que nos sitúa casi como en un 5º lugar mundial en el rango de educación superior. Esto se hace en un país donde la década final del siglo pasado se estaba privatizando la educación, iba en ese camino. Entonces, Venezuela es un país donde casi todas las metas del milenio, que fueron fijadas como una utopía, se han ido cumpliendo. Y las que no se han cumplido están próximas a cumplirse. Entonces, es extraordinario este cuadro, y créanme, es verdad, yo lo garantizo, no es mentira. La exposición de Joan Garcés nos ha situado dentro del elemento de que la historia se repite, efectivamente, pues, contra todos nuestros países y contra muchos otros países se repite la amarga cucharada que se aplicó contra Chile. Bloqueo, intento de bajar el precio de las materias primas, intento de cortar los suministros internos, manipulación mediática en todos los niveles nacionales e internacionales, conflictos internos estimulados para cortar los suministros, injerencia descarada de potencias externas en colusión con el capital interno y con los medios de comunicación. Es decir, esto también se está aplicando continuamente. Casi es como el día y la noche, el cuadro que nos ha pintado el embajador, que además juro que es verdad, no vayan a creer que es. Y el cuadro que nos ha pintado Joan Garcés son como el día y la noche latinoamericanos, contra estos intentos luminosos de mejorar algo la situación de nuestros pueblos. Claro, intentos que tienen tropiezos, retrocesos, equivocaciones, fallas. No vamos a pretender que todo es muy bello. Se elevan esas fuerzas de la oscuridad que dieron al traste con la vida de Chile y con la vida de Neruda y con la vida de Allende y con la vida de tantos infinitos chilenos que
fueron bajo tierra o a los campos de concentración o a esa muerte retardada del exilio porque se aplicó uno de estos operativos. Entonces, ¿cuáles son los conflictos y los desafíos en América Latina? Bueno, yo los señalaría como en 3 órdenes. En primer lugar, en el orden interno de cada país, hacer procesos transformadores que permitan iniciativas como las que se inició en Chile hace mucho tiempo, de nacionalización del dominio sobre los recursos básicos y aplicación de los ingresos obtenidos a la mejora social. Eso es fundamental. Pero el segundo elemento, y ya está un poco latente en las intervenciones anteriores, es la integración entre nuestros pueblos. Tenemos que integrarnos para formar un frente unido que defienda en lo posible estos intentos de mejora. Y finalmente, en el tercer elemento, es el desafío de situar a América Latina ante el mundo con una posición coherente, de modo que pueda cumplir con las posibilidades de su destino. ¿Cuál destino es este? América Latina era un continente perdido. América Latina y el Caribe, un subcontinente perdido, no tenía esperanza. Repentinamente, en las últimas décadas del siglo pasado, en el presente, ese panorama cambia, pero en forma dramática. ¿Cómo cambia? ¿Por qué cambia? Por una fractura de la base social. Cuando muchos de los políticos de las propias izquierdas daban las causas por perdidas, buscaban cómo acomodarse con la derecha, etcétera, comienzan sublevaciones sociales a veces no preparadas por nadie. En Venezuela hay 2 grandes sublevaciones, el Meridazo y luego el Caracazo. El Meridazo en 1987 y el Caracazo en 1989. El Caracazo fue la sublevación de todo un país contra el paquete monetario, el paquete del Fondo Monetario Internacional. Fue derrotada tras una semana de ley marcial y una masacre, una hecatombe inconcebible, pero también resulta que en Ecuador comenzó a haber protestas, incluso protestas contra gobiernos electos. En Ecuador varios gobiernos fueron sucesivamente arrasados por las oleadas sociales. Ocurrió lo mismo en Bolivia. En Argentina, a principios de este siglo, pues una inmensa sublevación social acabó con el gobierno de la Rúa. Es decir, se vio que este orden, esta condena a muerte no era fáctica, no era posible, no iba a tener verificación. Y entonces comenzó América Latina con un conjunto de experimentos sociales y políticos bastante interesantes. ¿Cuál es, en líneas generales, su tónica? Bueno, a veces no se inventa nada. En primer lugar, fueron revoluciones, pero revoluciones por la vía pacífica y electoral. Ganan el poder electoralmente y lo mantienen electoralmente. Pero es que ya Allende lo había hecho, ¿no? Pero además de comenzar por esta vía, bueno, rompen algunos de los esquemas de la izquierda o de los marxismos clásicos. No piensan que haya que llegar al grado extremo de desarrollo capitalista antes de la revolución. No piensan que haya que hacer una industrialización extrema para ganar en pocos años lo que décadas de atraso pues le impidieron lograr al país. Entonces plantean más bien nuevas formas, nuevos estilos de vida, nuevos estilos de consumo como el Submás Kasai, la sociedad comunal, etc. Y entonces, además de esto, sí reafirman el control social sobre las riquezas esenciales del país y sí reafirman la necesidad de la inversión social de los recursos así obtenidos. Es decir, es un cuadro
que tiene entre sí parecidos muy grandes y que también tiene parecidos con la experiencia chilena, que fue, por así decirlo, frustrada, aniquilada apenas en su comienzo. Ahora, el hecho de que la izquierda tome la vía pacífica significa que se han arreglado los problemas. No, es que la izquierda siempre es pacífica, siempre toma la vía pacíficamente e inmediatamente es agredida en todos los sentidos. Yo diría que los tres grandes desafíos van en camino de resolverse. Primero, intentar movimientos de renovación o revolución interna. Claro, esto es cierto en algunos países, otros países permanecen en un conservadurismo extremo. Dos, la integración. Sin embargo, esa integración también es dificultosa. Existe un eje del Pacífico de gobiernos conservadores en cuyos países a veces los poderes han resultado de un genocidio tremendo, ¿no? Efectuado en ellos. Entonces hay ese difícil entente de fuerzas, pero no es una diplomacia sometida a la potencia hegemónica. Y finalmente en el mundo, entonces América Latina y el Caribe se está abriendo un destino propio, una especie de posición específica, independiente, de relación con todos los pueblos del planeta y no de subordinación. Entonces, bueno, estas son algunas de las agendas que se podrían tratar en varios años de conferencia, pero como el público solo soporta 20 minutos y sobre todo teniendo un evento tan importante como el partido de Brasil y Alemania. Interrumpo aquí para darle la voz a quien debe hablar, que es el público.